grabado. Entrando en nuestra presentación de hoy, vamos a recordar que este es el movimiento contra la corriente de los centros de formación y liderazgo CENFOL, y que precisamente dejar de ir para donde va todo el mundo es como nosotros podemos comprender que fuimos hechos para ser guiados dentro del diseño y el plan de Dios. Si alguien en el chat me puede escribir si están escuchando bien, tengo una duda acá con el sonido. Si me confirman, les agradezco. Sí, señor, se le escucha perfectamente. Gracias, muy amable. Amén. Controlemos los micrófonos. Ok. Entonces, estamos en nuestro seminario La plenitud del espíritu para la madurez del alma. Y se llama así porque el espíritu no necesita ser madurado. El espíritu es el lugar donde habita el espíritu de Dios y se fusionó con nosotros, los que hemos nacido de nuevo, para desde allí entregarnos lo que Él tiene diseñado. Entonces vamos a entrar en nuestro sexto tema. Todos los demás, vuelvo y repito, están ahí en YouTube. El valor de tu atención. Yo estoy casi seguro que ninguno de nosotros hemos como mirado este tema de decir el valor de la atención. Mi atención tiene un valor, pues vamos a ir disfrutando esta temática. Y lo primero es preguntarnos quién es el dueño de tu atención. Si observamos en nuestro entorno, y hemos visto también muchos por allí videos hasta jocosos, de cómo el mundo fue conquistado por las pantallas y por la virtualidad. Entonces, cada vez que uno entra a cualquiera de estas redes, a Instagram, a YouTube, a Facebook, a TikTok, a cualquiera de estas, nuestra atención la estamos fijando allí, la estamos invirtiendo. Y de una manera sutil no nos estamos dando cuenta de dos cosas. Primero, que estamos dejando de ser dueños de nuestra atención. Estas redes han sido diseñadas para el entretenimiento emocional de quien fija la atención allí, pero también para la productividad de aquellos que crearon las redes. Mientras nosotros nos dejamos entretener, ellos son productivos financieramente y además de otras intenciones que tienen. Empecemos por allí. Este es el día que ha creado el Señor, dice la palabra. Y Él sigue siendo el dueño de cada día que Él nos entrega para que seamos buenos administradores de su multiforme gracia. Donde Él también nos dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Donde Él también nos dice, te he creado para mí, te he elegido y te he hecho un llamado para que tengas un propósito, una esperanza y un futuro. Entonces, ¿quién es el dueño de nuestra atención? Decidimos dónde invertimos en cada acción de nuestra vida la atención. Hoy estamos comenzando, día sábado. ¿Tenemos más o menos claro en qué vamos a invertir nuestra atención, nuestro enfoque en el día de hoy? ¿O nos levantamos a lo que nos vaya llegando, nos va llevando? ¿Cuál es la diferencia entre entretenimiento emocional e inteligencia emocional?
El inteligente emocional es aquel que decide conscientemente, con una conciencia plena, en qué va a invertir su enfoque, su atención. Voy a invertir todo mi ser. Y este es el comienzo de comprender el gran mandamiento de amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Yo no puedo cumplir con ese mandamiento si no determino en qué voy a invertir mi atención. Peor cuando la atención la tengo dividida. Por ejemplo, estamos en esta reflexión, hemos orado, le hemos dicho a Dios que nos guíe a través de este breve tiempo del sábado. Pero yo puedo estar oyendo, pero haciendo otras cosas. Y todo corazón dividido termina mal. Es imposible ser productivo sin ser inteligente y tener sabiduría. Ahora, cuando yo hablo de productividad, no estoy hablando de productividad financiera. Estoy hablando de productividad integral en todos los campos de nuestra vida, porque es lo que Dios nos ofrece. Por eso todo el tiempo me escuchan hablar de diseño original. Cada vez que abrimos los ojos llega un diseño original a nuestra vida. Y los que algunos llaman evolución es diseño original adaptativo. La vida es un entrenamiento de adaptación en el espíritu, no en el intelecto. ¿Cuántas clases de sabiduría hay? Nos dice la palabra de Dios. Pues dice que hay una humana, animal, terrenal y diabólica, que aparentemente puede tener cosas muy atractivas, y es que debe ser así, porque está basada en el engaño, está basada en filosofía de hombres, está basada en, en la egolatría, en la autosuficiencia. Y este fue uno de los venenos que entró en la raza humana. Pero hay una que es la verdadera y la que solamente el ser espiritual puede recibir, lo hemos visto en otros temas atrás. Primera de Corintios 2, todo ese capítulo hasta el versículo 10, 11, si quieren repasarlo, donde termina diciendo vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces, el ser natural, el que no ha nacido de nuevo, el que tiene su espíritu inactivo o muerto, como dice Efesios 2, no puede recibir las cosas de Dios porque para él son locura. Entonces, estamos hablando ahora de en dónde voy a enfocar en cada momento, en cada instante de mi vida, voy a enfocar mi atención. Uno de los versículos que al comienzo de mi vida cristiana, hace 24 años, me confrontaba, yo decía, es que esto es muy difícil. Es cuando en 1 Tesalonicenses 5:16 dice, orad sin cesar. Y orar sin cesar no es estar repitiendo oraciones o estar, no, es un diálogo de deleite. ¿Acaso él no dijo en más de un pasaje, en Josué 1, en el Salmo 1 y en otros pasajes dice, iré contigo a donde quiera que vayas y todo lo que hagas prosperará? Entonces, el enfoque lo tengo en esa guía, en esa forma repetitiva, casi que en todos los momentos estoy recordando Romanos 8:14, los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Entonces debemos decidir dónde colocamos nuestra atención, porque podemos vivir muy entretenidos y muy sabroso en muchas cosas, pero estamos desperdiciando la productividad y lo vemos todo el tiempo. Hacemos productivos a otros. ¿Recuerdan lo que pasó entre Esaú y Jacob? Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Él quería saciar su hambre, deleitarse en esas lentejas y le importó
que él vendiera su primogenitura. Es lo que ocurre en cada momento de nuestra vida. ¿Quién está siendo productivo mientras yo ando entretenido? La vida fue diseñada para la productividad y todo lo que hagas prosperará. Y cualquier cosa que me pidas te será concedida, pero está diciendo dónde está el enfoque de tu atención, quién es el dueño de tu atención, en dónde estás colocando todo tu ser, espíritu, alma, cuerpo, toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas. Tu atención es tuya, vamos a ver aquí un flujograma. Entonces, ¿qué tanta productividad integral tenemos nosotros? ¿Está atrapada tu atención por creencias limitantes y pensamientos tóxicamente repetitivos? Por eso es tan importante estar vigilando cuáles son mis pensamientos y sobre todo cuáles son los que son más repetitivos. Yo les invito hoy de una manera bien especial a vigilar la mente. Es un mandamiento, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento del Señor y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Ese es nuestro gimnasio diario. Esto que pienso viene de Dios, esto que pienso honra a Dios, esto que pienso me está nutriendo, esto que pienso me está haciendo productivo. Cuando caminamos con el famoso aparatico, dándole con el dedo, viajando, navegando, ese navegando es estoy entretenido, pero estoy perdiendo la productividad que cada segundo me está dando Dios. Tu atención te lleva a una idea. Donde yo enfoque mi mente, aparece ideas que vienen de allá para acá. Esas ideas me llevan a interpretar esa imagen o lo que sea, y eso me puede inspirar. Y me puede inspirar también al fracaso, como lo dice Santiago 1, porque la inspiración llega por la interpretación de ese impacto, de ese estímulo. Llamémoslo así y hagámonos la pregunta, ¿qué está estimulando mi vida? Veía hace poco a una persona cercana acá a mi familia que estaba muy enferma y traté de ver cómo le ayudaba y estaba enferma de la angustia que tenía por una situación familiar. Estaba tan atrapada su atención en esa circunstancia que ni siquiera se podía mover, ni siquiera podía trabajar, porque la atrapó la angustia. Los famosos ataques de pánico, la mente dispersa, todo lo que estamos viviendo hoy en día, cada vez crece más, es producto de esto. ¿Dónde estoy fijando la atención? Recordemos cómo en Filipenses 4:8, que les motivo a que por favor lo trabajen, nos dice en qué debemos pensar, nos dice en qué debemos fijar nuestra atención. Y comienza diciendo, y todo lo que es amable y es verdadero. Claro, el versículo 1 se lo puede saber hasta de memoria, pero lo estoy llevando a la práctica como el gimnasio diario. Esto que estoy mirando es amable, es verdadero, es justo, es, es sano, es amable. Ahí viene toda la secuencia, ¿no? Todo lo que es amable, lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es digno, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad, está diciendo en lo otro no, o sea, ¿dónde está fijando su atención? Después de esa inspiración aparece una intención de intervenir.
Y al final aparece una decisión que nos lleva a intervenir y a cosechar el resultado. Miremos el famoso ejemplo del rey David. En vez de estar allá al frente de la batalla, conduciendo sus ejércitos, se quedó haciendo pereza en el palacio y por ahí divagando, dejando que su atención viajara. Se asoma a la ventana, ve a Betsabé allá bañándose y desde ahí desencadena todo lo que estamos hablando aquí. Aparece la idea, la interpretación, ¿no? Se empieza a inspirar y la manda a traer y después la embaraza, después manda a matar al esposo. O sea, es una secuencia de una perversión terrible. Y sin embargo, asombrosamente Dios le llama el hombre que tiene un corazón acorde a la voluntad de Dios. Eso es producto de un profundo arrepentimiento donde nunca más perdió su atención, nunca más. Por eso Dios lo perdonó. Entonces, ¿qué tal si hoy empezamos por tomar decisiones? ¿Hasta cuándo seguiré perdiendo mi atención en entretenimientos y no en aquello que Dios quiere que me deje guiar? Claro, este concepto a la carne no le gusta para nada, pero es la vida en el espíritu. Y lo dice la escritura. A la verdad el espíritu quiere, pero la carne es débil. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es ser integralmente productivo? Amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad del alma comienza cuando yo empiezo a valorar mi atención, en donde enfoco mi vida, en donde coloco la atención, donde intencionalmente cuido mi atención, cuido mis ojos, cuido en qué estoy enfocando ese tráfico aéreo de pensamientos en mi aeropuerto cerebral. Yo tengo el gobierno porque Dios me lo ha dado en el espíritu. Por eso dice segunda de Timoteo 1:7, no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y mira lo que le dice a Josué, levántate, es decir, despierte, ¿dónde está colocando su atención? Esfuérzate y sé valiente. Esto requiere valentía que nos la da el espíritu, pero ¿para qué? Cuando le dice solamente te mando que medites mi palabra de día y de noche, que sea tu vocabulario, que sea tu caminar, y entonces estaré contigo a donde quiera que vayas y todo lo que hagas prosperará. ¿Cómo comienza el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de burladores se ha sentado. ¿Dónde está el enfoque? ¿Dónde está la atención? ¿Por qué también la escritura? Y quiero que le pongan demasiado cuidado a esto. Donde dice, toda casa dividida contra sí misma no prosperará, cuando aún familiarmente no se tiene el mismo enfoque, la misma decisión. Prosperidad del alma que trae prosperidad integral. Prosperidad en los pensamientos, en los sentimientos y en las emociones. Así como prospera tu alma. Entonces, ¿dónde debe estar el enfoque? En mi calidad de pensamientos, en esto pensad. Y cuando lo empiezas a hacer con el poder y la guía del Espíritu Santo, tienes la mente de Cristo. Sentimientos, dominio propio. Voluntad. Me faltó allí. Pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad. Esa es la prosperidad integral del alma. Dentro de la voluntad tengo la capacidad de enfocar mi atención y darle el valor que tiene. Adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. Todos los días Dios tiene una porción de sabiduría para entregarnos a cada uno. Y esto es lo más especial, lo más increíble.
Esta enseñanza de hoy quizá es lo más grande que he encontrado en 24 años de vida cristiana. Segundo que está ahí. Si me ayudan con el micrófono, les agradezco. Bueno. Adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Enfoque, atención, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Tentaciones por todos los lados, todo el tiempo. Unos por el lado sexual, otros por el lado financiero, otros por el lado del poder, otros por la altivez, otros en los juegos, en la pornografía, en lo que quieras. Una lluvia, un bombardeo. A ver, hagamos un pequeño alto y nos ponemos juiciosos porque si no, nos enredamos un poquito. Voy a dejar de compartir para que las rayas de la diapositiva se vayan. Vamos por acá nuevamente. Listo. Entonces, estamos hablando de esto. ¿Habrá algo más importante? Y es lo que Dios siempre nos motiva. Dice, ¿usted quiere una vida integralmente productiva? Por ejemplo, dice, busca la paz, halla la paz y síguela. ¿Usted cómo practica eso? ¿Le gusta vivir en paz? Pero no es la paz de este mundo. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. El mundo tiene una manera mentirosa de darla. Créame que esto que estamos viendo hoy es lo más grande que puede haber después del nuevo nacimiento. Entonces, dice, su palabra es espíritu y es vida. Ahí comienza todo, en la palabra. Jesús dijo que él era el verbo. O sea, la palabra en acción, eso quiere decir verbo. La palabra que produce resultados. Mi palabra es viva y eficaz. Él dijo, yo soy la verdad. Entonces, vamos a mirar que hay dos aspectos y esto es lo más importante. Escuchen esto cambiará su vida en el caminar con Dios. Logos es la palabra escrita y cada quien puede darle la interpretación que quiera. Cuando usted abre la Biblia hay un logos, hay una palabra. Pero la persona que se acerca a la palabra y coloca la atención en la palabra depende de cómo conoce a Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, se encuentra uno con una cantidad de libros, de conceptos que aún atacan a Dios, que aún han sentado a Cristo en la silla del juicio, que aún están repitiendo el latigazo y lo que quiera. Hago de una manera metafórica. Si hubiéramos vivido en esa época, estaríamos ahí haciendo lo mismo. ¿Qué es el logos? La palabra escrita. Pero la palabra escrita requiere un proceso especial para que realmente sea implantada en mi corazón. Hay un momento en que la Biblia dice la palabra implantada. ¿Cómo se implanta la palabra? Allí está también la parábola del sembrador. ¿Cuál es el terreno que yo traigo para que la semilla sea sembrada en mí? ¿Estoy al lado del camino, en pedregales, en espinos, o soy tierra fértil? Eso es lo que hoy debemos respondernos. Créame que lo digo con mucho respeto y con mucho cariño. Empezamos este seminario con como 70 o más personas, sé que algunos llegan en familia. Hoy tenemos 33 conectados
¿Y esto por qué? Por el en dónde estoy colocando mi atención. Pero existe otro aspecto fundamental. Mira cómo en el logos cada quien se acerca a interpretar la palabra como quiere. Hay muchos versículos o porciones de la Biblia que han sido descontextualizados y desde ahí han querido sembrar doctrina. Pero el rema es la enseñanza dada por el Espíritu Santo, ajena, depurada de la interpretación humana y es viva y eficaz. Entonces, ¿en cuál de los dos niveles está mi vida cristiana? Me aprendo versículos, los pego por allí en los floreros, en el comedor, en otro lado, tengo una cajita de promesas y saco una promesa cada día, no está mal. Son pequeños momentos medio inspiracionales, pero el rema, ¿qué tanta pasión tengo por el rema? Por aquella sabiduría que Dios me quiere entregar, donde sí, allí está la palabra, pero la palabra depende de cuál enfoque, de cuál determinación de mi atención. Yo estoy llamando la atención de Dios para que Él me conceda lo que yo quiero, o yo me acerco cada día a Dios para recibir el rema, para recibir lo que Él tiene para mí. Este es el día que ha creado el Señor y toma tu nombre y te entrega una sabiduría para ti. Porque cada cerebro es único. Porque cada instante para cada hijo de Dios es único y original. Esto es tan fácil de demostrar. Ninguna acción durante toda la Biblia fue repetida. Ninguna. Usted no encuentra a nadie en la Biblia que haya vivido lo mismo. Nadie. Cada uno ha tenido su proceso, ha tenido su historia, ha tenido sus formas de maravillarse por la intervención del Señor. Pero lo más importante cuando vamos a hablar del rema es que el rema viene de Dios, nace en el corazón de Dios y Él lo entrega, como vamos a ver ahora. En cambio, el logos es cuando la intención humana va y se mete en la palabra y muchas veces la acomoda a lo que quiere que le diga. Entonces, en su multiforme gracia, la envía a cada uno para que produzca el impacto que él desea, como dice Isaías 55. Más altos son mis caminos que tus caminos, más altos mis pensamientos que tus pensamientos. Y envío la palabra para que produzca el efecto para el cual la envío y no regresará a mí vacía, dice Dios. Entonces, cuando yo me acerco a la palabra, de ahí tiene que venir el rema que va a impactar mi vida para producir lo que Dios quiere que se produzca en mí. Y no me acerco a la palabra para decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer para que yo esté tranquilo, producto de que mi deseo se cumpla y no producto de mi relación con Él. En su presencia hay plenitud de gozo, plenitud de gozo. Que esto a mí me confronta mucho, porque cuando me pregunto si en mí hay gozo, son momentos. No he logrado vivir en un nivel de gozo sostenible como Dios desea que vivamos. ¿Y producto de qué he ido descubriendo eso? Las muchas cosas. Aunque mis días están llenos casi que totalmente para trabajarle al Señor. Como dice la Escritura, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Pero es su presencia, más que el Marta Marta, es su presencia. Entonces la productividad verdadera tiene unos pasos. Llegamos a la parte más importante, cómo pasar del logos al rema.
El logos está ahí para todo el que quiera hacer lo que quiera con la Biblia. Manipularla, en fin. Ahora, hay muchos que no creen en la Biblia porque dice es que es manipulada por los hombres. ¿Ustedes creen que Dios va a permitir que le pisoteen su palabra? ¿Que se la distorsionen? Pues cada quien que quiera vivir en su engaño por no respetar a Dios es otra cosa. Pero la palabra de Dios sigue siendo su palabra, tanto así que nos ha dicho, primero se acabará el cielo y la tierra antes de que algo de mi palabra deje de cumplirse, incluyendo las promesas que son en el sí y en el amén. ¿Qué tanto vivimos por las promesas? ¿Qué tanto nos enfocamos en las promesas? ¿O nos enfocamos en el entretenimiento? Y ese entretenimiento puede ser humanamente sano. Veo cómo las abuelas son atrapadas por los nietos y de una manera increíble. Vivirían las 24 horas del día con los nietos, eso está bien, de quererlos, obvio que sí. Pero te están quitando el primer lugar de la atención, aún en la bendición de la generación. Entonces, el primer paso que nos lo entrega el Señor, esto no es una conferencia académica humana, esto es rema. Dice el Señor, en tu habitación hay un lugar para el rema, en tu habitación, en secreto, quieto, en silencio. Dice, entra en su presencia, guarda silencio y quédate quieto. Ahora más adelante vamos a ver cómo profundizamos esto, pero sabemos que el rema llega en tu habitación a solas, quieto, sin celular, sin interrupciones mentales. ¿Por qué cada vez es más difícil entrar al rema? Por las 80,000 cosas que está dando vueltas la mente. ¿Qué ha pasado en todo este sistema de entretenimiento que ha convertido la mente en una mente dispersa? Le cuesta enfocarse. Está siendo entrenada para recibir múltiples estímulos por segundo y es la forma como se está destruyendo aún la mente de los niños. Ya la ciencia ha demostrado que cuando un niño vive metido en las pantallas, entonces su cerebro se va deteriorando. Su capacidad, innovación y creativa se va deteriorando. Ese es el mayor peligro de la inteligencia artificial. No piense, yo te lo entrego todo hecho. No vayas a pensar. Ven, te entretengo en la inteligencia artificial. Viaja por ahí en ese mundo infinito que todo te lo hace. Hace poco acá en Colombia empezó una confrontación porque un juez metió un caso en la inteligencia artificial y ya le sacó el veredicto y lo entregó. Ya ni siquiera tiene que estudiar expedientes. Cuenta la historia y le mandan a decir, según las leyes de Colombia, qué es lo que tiene que dar en veredicto. El punto es no pienses. Te quiero tener entretenido y entregándote el resultado que quieres rápido, sin esfuerzo. Eso es inteligencia artificial. Créame que no me he metido en ningún aspecto con la inteligencia artificial ni lo voy a hacer. Alguien me dirá, no, pero es que no, yo cuido mi mente. O sea que la inteligencia artificial me va a entregar lo que el Espíritu Santo tiene diseñado, guardado para mí. ¿En dónde enfocamos nuestra atención y qué tanto vale? Después de entrar a la pieza, estar a solas, estar quietos, estar preparados, el segundo paso es hablar con Dios. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Dónde nos entrega Dios el oportuno socorro? ¿Dónde? ¿Cuál es el oportuno socorro? El oportuno socorro es lo que Dios me habla.
no es lo que yo estoy esperando que me llegue. El oportuno socorro fue el dinero que necesitaba o la resolución del conflicto. El oportuno socorro fue la sabiduría, la guía, la paz, el cuidado. Voy delante tuyo enderezando lo torcido. Dice en Proverbios 8:17 que el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. Jeremías 29:13 dice que lo hallaremos cuando lo buscaremos de todo corazón. En Proverbios 8:17 dice, me hallará el que temprano me busca. Por eso este tiempo es tan especial. Y aún ese tiempo, 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, dice, me hallará el que temprano me busca cuando aún es muy oscuro. Son los diseños de Dios. Tengo hambre y pasión por el rema, por lo que Él me va a hablar en su palabra, por aquello que Él preparó en el Espíritu para entregarle al Espíritu. El que piensa en las cosas de la carne es de la carne, pero el que piensa en las cosas del Espíritu es del Espíritu. Enfoque, atención productiva de reino, no del mundo. Después de entrar en la habitación y estar quietos, estar en secreto, en silencio, y luego orar y buscar su presencia, entro al logos, que es leer, meditar y pedir sabiduría. Ese es el nivel del logos, pidiéndole a Dios protección, que mi mente no sea dispersa, que si me empiezo a dispersar mucho es decirle, Señor, ayúdame a que mi atención llegue a donde tú quieres que me resplandezca la palabra. Una de las cosas que a mí me dejaba asombrado es cuando un autor de apellido David Wilkerson, se llama él, escribió el libro La oración de Jabes. Pero resulta que Jabes solo tiene 2 versículos en toda la Biblia. Son 2 versículos que están en el libro de Números. Y de ahí escribió todo un libro, y un libro que ha sido de bendición para muchísima gente. El día que él se quedó allí contemplando, una pequeña frase que dice, y Dios le concedió todo lo que le pidió. ¿A quién? A Jabes, que no solo había nacido en sufrimiento, sino que ha hecho sufrir a su madre. Escribe todo un libro. Eso se llama un impacto rema, un momento de la eternidad de Dios que nos es entregado para honrarlo. Rema. Quiero contar un testimonio y es para honrar a Dios. He desarrollado una serie de conceptos, pero Dios me los ha entregado en la madrugada. El concepto de aeropuerto cerebral, que lo he dado hasta en universidades, nació allí en 2 Corintios 10:5, derribando todo pensamiento que se oponga al conocimiento del Señor. Y esa palabra derribando, ¿qué quiere decir? Uno no va a derribar lo que está en el suelo. Derribando es algo que viene, y viene ¿a dónde? A mi cerebro, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y dónde están los pensamientos? En mi cerebro. Y la ciencia ha descubierto que el cerebro maneja 75,000 pensamientos por día. Es un tráfico de pensamientos, y entonces el Señor me daba esa visión que era como un aeropuerto. Allí empieza a aparecer la enseñanza del Espíritu, y está para cada uno de nosotros. Esto no requiere condicionamientos humanos, sino disposición. Llegar con el corazón en blanco y decirle, Señor, escribe tu voluntad en mi corazón. Entonces entramos a ese tiempo con Dios, mis tiempos con Dios. Vengo a clases con Él. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que no conoces. Es ven y yo
te llevo del logos al rema. Entonces, entramos en la habitación, tenemos ese tiempo especial. Hay otras características como el silencio, como estar bien dormidos, es decir, haber descansado. Yo no puedo pretender llegar a entrar en un rema a las 9 de la noche con los ojos de Garfield ahí saturado de todo el cansancio del día. Por eso el Señor dice temprano cuando aún está muy oscuro. O sea, cuando ya has tenido un sueño reparador, vas a poder centrar toda tu mente y tu corazón en mi presencia. Y entonces, con toda esta preparación de la habitación, en oración, en disposición, en ir entrando a su presencia con acción de gracias, entro al Logos y empiezo a leer, a meditar y a pedir sabiduría. Hasta ahí estoy en el Logos. Luego empiezo a entrar al Rema y es cuando la palabra empieza a iluminar los ojos del entendimiento. Dios nos habla y revela sus misterios y su voluntad, y entonces debo escribirlo. Yo no puedo entrar a orar y a estar en la presencia de Dios sin la palabra, sin un cuaderno y sin un lapicero para escribir lo que Él quiere que yo reciba. Y esto no va a ser como una tarjeta de que la metes al cajero y te sale dinero. Esto requiere un entrenamiento. Y entre más lo practiquemos, más Dios nos va dando. Escuchen, el próximo sábado vamos a tener la segunda parte de esto, pero escuchen lo siguiente. ¿Recuerdan aquel pasaje donde el Señor viene y le dice, y aquel que tenga, Dios le dará más, pero aquel que no tenga, lo poco que tiene le será quitado? Está hablando de rema. El rema, no sé hoy Dios que te esté hablando a través de esta enseñanza. Ese regalo es espectacular. Es como dice también en algún pasaje, creo que está más adelante, que dice, ¿por qué le hablas en parábolas? Y Jesús les dice, porque es a vosotros, a mis discípulos, a los que les es dado entender los misterios de Dios. ¿Qué tanto respeto tengo yo por ese amor de Dios de entregarme sus misterios? La palabra misterio quiere decir imposible de ser comprendido o alcanzado por la mente humana, porque la revelación, el rema, llega al espíritu. Dios nos habla y revela sus misterios y su voluntad, y entonces yo le escribo. Como dice Romanos 12, 1, 2, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. No sigan las corrientes de este mundo, no sigan pensando como la cultura de este mundo. Permítale a Dios que lo transforme por la renovación de la mente para que puedan comprobar su buena voluntad agradable y perfecta. En Habacuc 2, del 2 a 3 dice, escribe la visión que no tardará porque llegará. Escribe lo que yo te estoy dando como mi voluntad revelada, dice el Señor, para que tú puedas ser prosperado. Obediencia práctica con gratitud y gozo para la cosecha. Juan 14, 21 dice, el que me ama practica mi palabra. Y dice, y mi Padre vendrá y haremos morada en él. Y entonces vivirá en el gozo de la cosecha de lo sembrado, de su palabra implantada, de su rema en cada uno de nosotros. Ahí están esos 5 pasos claves, prácticos, para irnos hoy a otro nivel de la espiritualidad. En tu habitación, en oración, en el Logos, esperando el rema, para luego ir a practicarlo con gratitud y gozo. En el oír se inicia la prosperidad integral. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Y dice, el justo, el que ha nacido de nuevo, el que fue justificado por el Señor, por la fe vivirá. Aquí aparece la clave de todo lo que hemos hablado hoy y que nos abre el camino hacia una segunda enseñanza el próximo sábado. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Oídos para quién? ¿Oídos de qué tipo? ¿Oídos de entretenimiento en las redes? ¿O el oído en el silencio de su presencia para que nos pase del logos al rema? ¿Usted cree que hay un día vacío de rema del Señor para su vida? Pero hay que llegar vacíos para que Él nos llene. No lleno de una cantidad de peticiones, que por eso me llama mucho la atención como en Mateo 6, antes de entregar el Padre Nuestro, dice, yo ya conozco sus necesidades antes de que abra la boca. Dice, pues yo soy un padre responsable, yo le entrego cada día lo que usted necesita. Es una promesa de él. Cada día te voy a entregar lo que necesitas. Y si alguien vino y me insultó y me dijo de todo, yo necesitaba pasar por esa experiencia. Me está midiendo la humildad, el amor por el enemigo, el pagar con el bien al mal. La vida es un entrenamiento del más alto nivel. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Lo que les decía ahora, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, no los misterios de las pantallas ni del internet. Mas a ellos no les es dado. ¿En cuál de los dos lugares estamos? ¿En cuál de los dos lugares estamos? ¿En el grupo del reino de los cielos donde nos es dado recibir el rema? ¿O en el grupo de los religiosos o de otro tipo de posiciones o filosofías donde nada pasa? Se va la palabra logos. De manera que en esta parte final veamos cómo dice, en lo secreto está la revelación de los misterios. En lo secreto. Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. En la otra versión dice, te recompensará en público, creo que dice en Lucas. O sea, ven, yo te voy a dar un día, pero te voy a equipar y a preparar para que lo puedas vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria, para que con la palabra rema tú puedas ser más que vencedor, tú puedas ser mi embajador del reino de los cielos. Y al orar no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Entra en su presencia y guarda silencio. No seas como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitas antes de que se lo pidan. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe. Antes de la fe, el justo por la fe vivirá, pero la fe ¿de dónde sale? Dice, por el oír. ¿A quién? Al Espíritu Santo, entregándonos ¿qué? El rema, no quedarme en el logos, en la palabra escrita, con interpretación humana. Es estar allí esperando que Dios me hable. ¿Con qué? Con su palabra. ¿Cómo Dios nos habla? En la palabra, pero enfocando la atención. ¿Cuál es la atención productiva? ¿Qué tanto vale? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Un corazón endurecido es ese que vive acelerado para allá, para acá, con las muchas cosas en la cabeza. Dice como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ese pueblo rebelde que murió en el desierto, porque todo el tiempo le reclamaba a Dios.
todo el tiempo tenía su mente puesta en Egipto. No queremos maná, queremos carne. Todo el tiempo protestando y quejándose. Donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron obras 40 años en el desierto, estando ahí a pocos días de atravesar el Jordán para la tierra prometida. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y esto es lo que resume la enseñanza de hoy. ¿A dónde está vagando nuestra mente? ¿A dónde está vagando nuestra atención? ¿O estamos conociendo el camino? Es por tramos de un solo día. No traigas el pasado, no tengas ansiedad por el futuro. ¿Y acaso la vida no es más que el comer, el beber o el vestir? Dice en una de las cartas de Timoteo, te daré techo y te daré pan y que eso te baste. Dice el Señor, deja de preocuparte por el conseguir, por el tener. Ven y pasemos tiempo. ¿Qué le dijo a Marta? Marta, ofuscada y confundida estás con las muchas cosas. María escogió la única que es necesaria y nunca le será quitado. ¿Qué hacía María? Sentada a los pies de Jesús recibía el rema. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Esta es la tragedia humana hasta el día de hoy. Si no me entregan las cosas ya y lo que yo quiero, voy a buscar ídolos, voy a buscar préstamos de dinero, voy a traer violencia a mi hogar porque no se hace lo que yo quiero. Ese es el gran problema del ser humano. Estar en la idolatría. A alguien se le pierde el celular y eso ya le escapa de dar un infarto. Idolatría. ¿Qué tal todas las historias que sacan diariamente en las redes y la gente pasa horas siguiendo ahí lo que le pasó a Shakira, lo que le pasó a este o al futbolista, o si lo nombraron allá o acá o al otro, o siguiendo al gobernante de cada país criticando unas contiendas que se arman por conceptos políticos? Ahora veo a las personas aterradas por el cambio climático y por toda el crecimiento de los antivalores en el mundo, con esta película Sonidos de Libertad, creo que se llama, que está mostrando una evidencia de cómo la industria que más dinero produce en el mundo por encima del narcotráfico y de lo que quieras es la pornografía infantil, el abuso infantil, el alquiler de niños, donde aún dice allí que hasta con 10 personas le toca estar a una criatura de 4 años. Macabro, diabólico. ¿Pero acaso no estaba en la Biblia que eso iba a pasar? Estos son indicadores del final de los tiempos sin la menor duda. Hay de aquellos que le hagan daño a uno de mis niños, a uno de mis pequeños, más le valiera atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar que lo que les va a pasar. Es un tiempo, los tiempos son perversos. Segunda Tesalonicense lo relata todo lo que va a pasar allí. Hombres amadores de sí mismos, desesperados por saciar sus deseos carnales por encima de todo, por legalizar los antivalores. ¿Y a qué estamos llamados nosotros? A hacer luz en medio de estas tinieblas tan terribles, no en estar buscando entretenimientos. Esto se va a acabar. No falta mucho, créame. El día y la hora nadie lo sabe, pero los tiempos sí. La Biblia dice, al final de los tiempos, cuando se acuesten hombres con hombres, mujeres con mujeres, cuando adoren más al hombre que a Dios, dice Romanos 1, 20, 21.
¿Dónde estamos? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran para sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Qué estamos cambiando al fijar nuestra atención en otro lado? Vamos a dejar por hoy allí. Creo que tenemos mucho por meditar. Si usted entra a Restauración Ágape Internacional RAI en YouTube, en las listas de reproducción, está Contra la Corriente 2023, está toda esta grabación. El próximo sábado continuaremos, pero vamos a terminar en oración. Padre Celestial, gracias por esta enseñanza que nos traes. No queremos seguir viviendo allí de una manera superficial tu palabra. No queremos quedarnos ahí en el logos. Señor, hoy solo tú puedes hacer un milagro en mi corazón y llevarme a esa pasión por el rema que tienes para mí cada día. Señor, hoy quiero tomar la decisión de que mi vida vaya a otro nivel. Hoy quiero decirte de verdad que se haga tu voluntad y no la mía. Que seas tú el que me guíes a la toma de decisiones. Hoy te entrego, Señor, no solo mi corazón, sino de decirte, Señor, perdóname por estar queriendo interpretar tu palabra desde mis emociones, por querer creerme sabio. Perdóname. Hoy queremos, Señor, poder iniciar una nueva etapa. Una etapa en la cual podamos darle prioridad a pasar tiempo contigo. Como dice tu palabra en Zacarías 4:6, no es con nuestros esfuerzos ni con ejércitos, es con tu Santo Espíritu, Señor, que el camino se va enderezando. Perdónanos por querer hacer las cosas a nuestra manera y en nuestras fuerzas y con nuestras opiniones. Solo tú, Espíritu Santo, nos puedes guiar. Recordando, Señor, como tú nos dices, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va creciendo hasta ser perfecta como la luz del mediodía. Hoy te damos gracias por todo el alimento que nos has dado. Danos tu abrazo, tu bendición y tu compañía. En tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Un abrazo grande, gente. Gracias, maestro. Linda. Muchas gracias. Semana para todos. Es lo que manda el... Amén. Muchas gracias. Bendecido día. Dios les bendiga. Muchas Feliz fin de gracias semana y para todos. bendiciones. Muchas Gracias, buen día, Carlos. bendiciones. Gracias, Carlos. Gracias. Chao, chao. Un abrazo Bendiciones. a todos. Gracias y saludos allá en Guatemala.